el verso 22, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Buscando la santificación, es decir, apartándonos de pecado. ¿Para qué? Como fin debemos alcanzar la vida eterna. Amén, hermanos. Por eso es la necesidad de que cada uno de nosotros nos examinemos. Vamos a continuar. Hemos visto como punto 1, apostatar significaba cortar nuestra relación salvadora como creyentes con el Señor. Y ahora vamos a ver cómo la Biblia imparte advertencias. Amén. Esas advertencias sobre la apostasía que realmente pueden afectar sobre la vida de cada creyente, porque es un peligro mortal, hermanos. Amén. Es un peligro mortal el abandonar la unión con Cristo, y la palabra de Dios nos motiva a la perseverancia, a la fe y la obediencia. Amén. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, porque solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, el propósito de Dios es siempre advertirnos a través de la palabra. En el libro de Hechos 14:21, mire cómo Dios a través de sus discípulos decía, en el libro de Hechos capítulo 14, el verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando, exhortándoles a que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. No es fácil el caminar cristiano. En estos tiempos Dios está probando nuestros corazones. Vamos a pasar tribulaciones, muchas cosas, pero Dios allí nos va a fortalecer y nosotros tenemos que continuar. Amén. Por eso la palabra dice que tenemos que confirmar a través de la palabra, confirmar los ánimos, animarnos unos a otros como iglesia del Señor, recordándoles, amén, las promesas de Dios. Vemos también ejemplos de apostasía a través de la palabra del Señor. Y yo quiero que usted pueda leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, cómo el Señor nos dice, capítulo 2, en el verso 5, dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y te contaminaste, y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. El verso 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. El verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Verso 19, tu maldad te castigará y por tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella,
¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El verso 26 dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses? ¿Qué hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfíais conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Amados hermanos, este es el reclamo del Señor. Cuando el hombre peca, está alejándose de Dios. Amén. Y claramente habla el Señor y reclama a su pueblo en aquel tiempo. Les dice, todos no se olvidan de sus dioses. Están allí. Y cuando viene la calamidad, piden a que le ayude. Ahora en estos tiempos también sucede lo mismo, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que saber de que Dios está mirando nuestro caminar, mirando nuestro proceder, mirando nuestra actitud. Por eso, hermanos, no nos engañemos, tenemos que volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Mira lo que dice en el libro de Judas, en el capítulo 10, el verso 19. Libro de Judas, el verso 19. Bendito es el Señor. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Amén. Porque en el verso 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Amén. Así, muchos maestros, muchos que predicamos, quizás podamos estar desviándonos. Por eso la palabra de Dios nos está confrontando en este tiempo de pandemia y estamos en casa meditando, estamos en casa viendo nuestra realidad espiritual, cómo estamos delante de Dios, hermanos. Amén. Esto está sucediendo en estos tiempos, hermanos. Amén. Por eso la iglesia de Dios tiene que volver a las sendas antiguas, volver a buscar del Señor con todo su corazón. Bendito es el nombre del Señor. La apostasía predicha ocurrirá dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, la apostasía predicha que ocurrirá dentro de la iglesia profesante, amén, dentro de los cristianos, será en la última época. Y estas son las últimas épocas, la última generación. Cristo viene pronto por su iglesia. Por eso dice, Cristo no vendrá sin antes no venga la apostasía. Amén. Ahora, yo quiero decirles los pasos que conducen al cristiano a la apostasía. Amén. Vamos a ver cuáles son los pasos que el creyente está atento a la palabra de Dios, porque yo creo que ninguno que es sabio quiere caer en estos pasos, ¿verdad? Ahora, como número 1, es cuando los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar en serio las verdades
de la palabra de Dios, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Mire, en el libro de Lucas capítulo 8, verso 13, dice la palabra, ¿dónde cae la semilla, la palabra? ¿En qué clase de corazón? Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra de Dios con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo te pregunto, ¿en qué tierra está la palabra en tu vida? Amén. Espero que no sea en esta, amén, entre piedras, sino que sea en esa buena tierra. Ahora vamos a ver otro paso que conduce a la apostasía. Es cuando la verdad, la realidad de este mundo llega a ser mayor que las realidades del reino celestial. Amén. Los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. Eso es algo que vemos en estos tiempos, hermanos. Amén. Por eso el afán, por eso el materialismo, el consumismo ha hecho que aún la iglesia del Señor lo tenga como más importante, olvidándose lo que dijo el Señor Jesús, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El cristiano lo toma como más importante y a veces deja de servirle al Señor, deja de congregarse, deja de cumplir la palabra. Entonces, esos son pasos que van deslizando al cristiano y pueden estar en estos pasos a la apostasía. Vemos en el libro de Hebreos, vamos a leer la palabra del Señor, siempre con el respaldo de la palabra. Amén. El libro de Hebreos, mire lo que dice el Señor a través de su palabra. Hebreos 11:6. Dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando tú crees más en Dios y esperas en su voluntad, tú no te estás, hermano, alejando de esa realidad. La promesa de Dios es para nosotros. Amén. No nosotros nos sumerjamos en las cosas de este mundo, sino nosotros confiemos plenamente. Eso es fe, hermanos. Amén. Ahora, como punto 3, otro paso para la incredulidad es mediante el engaño del pecado, que el cristiano se vuelve cada vez más tolerante al pecado. Amén. Deja que en su vida esté el pecado, no se arrepiente y continúa. Ya no aman la justicia, ya inclusive se sienten parte de lo que otros practican, ¿no? En cuanto al pecado, ellos también como que se hacen cómplices y bueno, ya no hacen, ¿no?, en su corazón un mea culpa de decir, no, estoy mal, o voy a exhortar, ellos están haciendo lo malo, voy a ayudarlos para que ellos puedan dejar su pecado. No, sino que ellos se hacen cómplice, y ese es un punto muy crítico, porque esto es el engaño del pecado. Amén. Vemos en el libro de Primera de Corintios, vamos a ver en el capítulo 6, dice la palabra, pero vosotros, dice, ¿sabéis? El verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro
Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Por eso, hermano, que nosotros tenemos, con la ayuda de Dios, al Espíritu Santo para tener ese dominio propio. Amén. Es necesario que la iglesia del Señor no se deje corromper. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. El pecado que entre en el corazón va a dañarnos si nosotros no confesamos ese pecado y no nos arrepentimos, hermanos. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos otra verdad que es un paso que conduce a la apostasía, es por la dureza del corazón. Amén. La dureza del corazón. En el libro de Hebreos, mire, el Señor, siempre advirtiendo a través de su palabra, en el capítulo 3, dice el Señor: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, nos dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para que hagas apostasía, está diciendo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Hermanos, es por eso que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Amén. Pero depende de cada uno de nosotros. Depende de la decisión que tomemos en cada momento de nuestra vida, para que no dañe, hermano, el pecado y nuestro corazón no se endurezca. Vemos, por la dureza del corazón, uno se puede apartar, amén, y puedes apostatar de la fe. También el rechazo del plan de Dios y no hacer caso a la advertencia continua, a la reprensión del Espíritu Santo. Amén. Por eso la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:19 dice: y no apaguéis al Espíritu. Amén. Hermanos, es que cuando nosotros los cristianos que hemos conocido la verdad, ahora ya estamos en vida y de alguna manera pecamos, estamos contristando al Espíritu. Estamos apagando el Espíritu Santo de Dios. Amén. En Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. ¿Cómo nosotros contristamos? Usted lea, amén, el capítulo 4 de Efesios, y ahí habla claramente cómo el cristiano de repente ya no es adúltero, el hermano ya quizás no comete esos pecados, pero todavía hay ira, amén, hay falta de perdón, hay malas palabras, hay cosas que nosotros como cristianos tenemos que dejar. Por eso estamos nosotros perfeccionándonos, porque somos seres imperfectos por el pecado, pero la palabra de Dios nos va a perfeccionar. Amén. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano verdadero, obedecer a la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Amén. En el verso 14 dice, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Nosotros tenemos, mire, cuando hemos recibido al Señor, estamos con esa confianza plena y decimos: sí, ahora le voy a servir al Señor, mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Y a medida que pasa el tiempo, muchas veces eso se va apagando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hermanos, si la apostasía sigue sin freno su curso, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar. Por eso, los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberadamente y continuamente endurecen su corazón a la voz del Espíritu, hermanos, amén, tenemos que tener ese cuidado.
porque siguen pecando intencionalmente, se niegan a arrepentirse, se niegan a volver a Dios, pudieran llegar a un punto sin retorno donde ya no son posibles el arrepentimiento y la salvación. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 6, el verso 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo, el cristiano en sí, cuando conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es limpiado, es purificado, es justificado, amén, por el Señor. Pero de allí en adelante nosotros vamos a tener en nuestra vida cotidiana alguna situación que quizás podamos pecar, pero no deliberadamente, sino de una manera accidental. Pero allí nosotros, por eso la palabra dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Cristo Jesús. Vayamos a los pies del Señor antes que se endurezca nuestro corazón. Amén. Nosotros no queremos, hermanos, perdernos esa salvación tan grande. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Bendito es el nombre del Señor. Mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 29. La palabra del Señor siempre advirtiendo a su iglesia. Deuteronomio capítulo 29, dice el Señor, gloria a Dios, (29:18) dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Amén. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, e se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Aleluya. Amén. Hoy se ve también la misma situación. Dios ha sido un Dios de misericordia. Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Amén. Él está esperando que el hombre se arrepiente, por eso está dando tiempo. El hombre no se arrepiente. Mira la calamidad que está pasando ahora, igual que los israelitas. Podemos decir: ¿qué ha sucedido? El pecado. Amén. El pecado ha hecho que la ira de Dios no se consuma. Ahora la gente dirá: pero entonces Dios es un Dios malo. No, hermanos. Dios es un Dios grande en misericordia. La esencia de Dios es amor. Por eso Dios nos da las instrucciones, las recomendaciones, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Amén. El que obedece tiene el privilegio de poder tener las bendiciones del Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos
de entender que la apostasía es un peligro para todos los que se desvían de la fe, a todos los que se están, hermano, en estos tiempos apartando de Dios, que, hermano, de repente no se completa sin el pecar intencional y constante contra la voz del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que tener ese cuidado como hijos de Dios. Los que por incredulidad del corazón se apartan del Dios vivo, hermanos, no debemos nosotros permitir esto, porque realmente la iglesia está orando. En estos tiempos vemos cómo el mundo se encuentra, pero aquí nosotros como iglesia del Señor pedimos misericordia. No estamos para juzgar a nadie, porque el juicio lo hace el Señor. Nosotros no somos quien para juzgar, porque nosotros también hemos sido pecadores. Nosotros nos hemos arrepentido y estamos luchando por mantenernos en la verdad de la palabra. Estamos luchando por caminar por el camino nuevo que Cristo abrió. Amén. Dios nos ha dado un nuevo camino. Gracias a Jesucristo nosotros podemos entrar por ese nuevo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por caminos apartados, alejados de Dios, desviados. Amén. Estábamos viviendo una mentira. Estábamos viviendo, hermanos, ajenos de Dios. Pero Él nos ha dado vida. Ahora nosotros tenemos la vida que Jesucristo nos ha dado. Ahora espiritualmente estamos vivificados. Amén. Ahora porque vivimos para el Señor, podemos nosotros buscar del Señor. Podemos tener la palabra de Dios. Podemos nosotros aferrarnos a ella para no pecar, para no caer en apostasía. Es Dios el que te sostiene. Es Dios quien te fortalece. Es el Señor, hermano, que quiere que todo hombre se arrepienta. Que tú con tu familia seas salvo. Donde tú te encuentres, la palabra siempre va a estar en tu corazón, hermano. La palabra transmite a otra gente. Ahora que hay necesidad, necesitamos, hermano, que muchos que no conocen, que no están en la verdad, que puedan venir a los pies del Señor, que puedan dejar su pecado. Nosotros somos la iglesia del Señor, hermano. Por eso, primeramente, la iglesia, los que de veras se preocupan por su estado espiritual y tienen en el corazón el deseo de volver a Dios en arrepentimiento. Si como iglesia tú reconoces que has fallado, hermano, tienes una prueba segura de que no has cometido apostasía imperdonable. Las Escrituras afirman con claridad que Dios no quiere que nadie perezca y declara que Dios recibirá a todos los que una vez estuvieron bajo la gracia salvadora si se arrepienten y vuelven al Señor. Amén. Y vuelven al Señor. El Señor siempre está presto para recibirnos. Para terminar, en el libro de Mateo, amados hermanos, quiero leerles este texto que habla el Señor a través de su palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran a su Señor? Donde se encuentra, alábale, adórale al Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 26. Mi alma te alaba, Señor. En el verso 74 dice la palabra: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amados hermanos, hoy estamos en un tiempo de cuarentena y creemos que así como a Pedro, este varón que estaba junto con el maestro, pero en aquel momento él negó, se apartó de la verdad, estaba entrando en la apostasía, pero hizo algo importante, decidió a tiempo, él se arrepintió, lloró amargamente y Dios lo perdonó. Y sabemos, según la palabra de Dios, que Dios lo usó, amén, lo llenó de su Espíritu Santo, porque eso está esperando el Señor, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento sincero de corazón. Ahora no estamos jugando a ser cristianos. Hermanos, Dios nos está dando la oportunidad a tener presente la palabra de Dios, a poder decir: Señor, si me he equivocado, ahora levanto mis manos a ti, ahora te digo: Señor, aquí vengo a tus pies, ayúdame, límpiame, perdóname, restáurame, renuévame. Podemos decirle con toda libertad, como dice su palabra: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia del Señor.
El Señor Jesucristo no quiere que ninguno perezca. ¿Por qué Él nos demuestra eso, hermano? Porque Él vino a esta tierra, puso su vida en el lugar tuyo y mío, para que ninguno se pierda. Pero nosotros somos los responsables de seguirle o no al Señor, de obedecerle o no al Señor, de seguir cayendo si es que estamos en pasos para la apostasía o no. Todo depende y es responsable cada uno de nosotros. Amados hermanos, Dios nos los bendiga, que Dios nos ayude. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidemos nuestro corazón, hermano. Amén. Porque aquí se albergan todo lo que puede apartarnos del Señor. Por eso el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Que Dios nos ayude, hermano, a librarnos de toda condenación y queremos hacer la voluntad de Dios. Padre, en esta noche te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Dios, reconocemos que en un principio, cuando, Señor, no te conocíamos, hemos estado apartados de ti por nuestros pecados, porque el pecado aparta eternamente de Dios al hombre. Pero ahora, Señor, queremos estar a tus pies, reconociendo nuestras debilidades, venimos a ti. A ti nos acercamos y clamamos, Señor, pidiendo misericordia. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, mi Dios. Oh Padre, ni con lejía ni con jabón me puede limpiar el hombre de su pecado. Solo tu sangre preciosa derramada en aquella cruz puede limpiarnos, aquel que se acerca con corazones sinceros y quebrantados delante de ti, porque tú no quieres que ninguno perezca. Padre, que ninguno de nosotros, Señor, perezca por la eternidad. Aquellos que has creado, Señor, mi Dios, ayúdalos a conocerte. Te pido, Señor, por esta humanidad. Te pido por cada uno de tus hijos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por las familias. Te ruego, Señor, mi Dios, para que su presencia obre de una manera grande y poderosa. Dios de los cielos, en tus manos nos encomendamos, Señor. Dios, tú eres fuerte, grande y temible. Eres un Dios grande en misericordia, Señor. Pero estás esperando que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia que nos fortalece. Oh Dios, gracias porque tu palabra nos hace obedecerte. Gracias porque tu palabra nos recuerda, Señor, mi Dios, que hay una salvación tan grande. Dios mío, gracias te damos. Dejemos todo, Señor, mi Dios, en este tiempo. Padre, solamente estemos buscando tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén y amén.